A 100.9, yo con el consejo de Pharmacorp. ¿Sabe cómo va a guardar sus medicamentos en casa? Tiene que conservarlos en una temperatura no mayor a 30 grados. Tiene que guardarlos en un ambiente con humedad no mayor a 75%. Evite guardar sus medicamentos en el baño o la cocina. Y no los exponga a la luz del sol o artificial de manera permanente. Comprometidos con su salud, Pharmacorp es garantía. Y garantía es mi primer invitado del día. ¿Ah? Con el sello a Camine Mieche, que le voy a dar de Rafa Pinchete un piropo a mi querida Viviana. Pura coincidencia, pero le cuento que casi la ahorco a Vivi. Yo cuando supe que usted había sido elegido el nuevo presidente del Colegio Departamental, ¿así le llaman? Sí, así. Colegio Departamental de Economistas de Santa Cruz. Y le decía a Vivi, le dicen Jorge Alberto, Jorge me dice, ¿no? Pero igual, yo voy a presentarlo con todos sus nombres, ¿ya? Gracias. Jorge Alberto Acamine Toledo. Gracias por estar aquí, Jorge. Muchas gracias, May, por la invitación. Un placer aquí compartir esta mañana de sábado con ustedes en la radio. Lo hemos hecho madrugar, ¿no? No, Oiga, no. Qué cosa para parecerse en la sonrisa. Ay, qué nervio me va a dar. Estoy entrevistándolo aquí al licenciado Jorge Acamine y lo veo y la sonrisa es la misma que la de Vivi, que es parte de nuestro equipo en la radio. Tiene No. la misma sonrisa, ¿no? ¿Acamine o Toledo es esa sonrisa? En algo nos parecemos. Jorge, estoy viendo usted es economista, titulado en la René Moreno, o sea que es su casa de toda la vida. Así es. Diplomado en educación superior, en política y gestión tributaria también, y tiene una maestría en administración de empresas. Miércoles, qué hombre para amar la Universidad René Moreno. Es docente también de posgrado. Sí, vamos a continuar con la docencia por un lado y estamos fuertemente inspirados para iniciar lo que es el doctorado en economía. Dios quiera que esta semana que viene se concretice ese nuevo reto. Oiga, sería una belleza porque también yo pienso en la gente que quiere mejorar, ampliar sus conocimientos y a veces pues no hay la facilidad, ¿no? Salir es muy difícil. Ir a una universidad privada es más difícil todavía. Y de todas maneras, el sello que puede tener de garantía una universidad pública, que yo sepa, en todas partes del mundo, es siempre superior al de las universidades privadas. Tienen una ventaja, eso es innegable, ¿no? Por el mismo hecho de ser pública o del Estado, entonces tienen más convenio, más llegada con otras universidades del mundo. No, lo que usted dice, May, es muy interesante y es algo que yo a mis alumnos le replico, ¿no? Que no se quede en un diplomado, que no se quede en una maestría, que piensen que si nosotros empezamos a estudiar, ¿no? A muy temprana edad en colegio, prácticamente no deberíamos dejar nunca de estudiar. Hasta los últimos de nuestros días, nosotros deberíamos estar capacitándonos permanentemente. Y la verdad que me da gusto. Anoche estuve en el aniversario de la Business School, es de la Gabriel René Moreno, la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. Es la que está ahí en la Choquisaca y... Es la que está en la Saavedra. Saavedra y a la diagonal de Caínco, sí, exactamente. Entonces, y me dio mucha alegría ver a varios de mis alumnos ser reconocidos por sus excelentes notas. Y obviamente que estos reconocimientos que se hacen es un apoyo y un incentivo no monetario a estas personas, así como también el incentivo de reconocer a los buenos docentes, ¿no? Y a las autoridades para que continúen haciendo una buena labor en nuestra Casa Superior de Estudios. Oiga, no sé si me voy a aguantar la tentación. Al final casi el programa va a estar aquí el ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la René Moreno, Edmundo Luna. Digo, me voy a aguantar la tentación de no hacerle la entrevista sobre la universidad a Jorge y hablar del tema por el que lo hemos invitado, ¿no? Porque así como hay buenas noticias, hay una crisis terrible en la universidad, no solamente la René Moreno, ¿no? Todas las universidades del sistema universitario están confrontando unos periodos muy críticos
y tiene que ver sobre todo con fallas humanas, no tiene que ver con otra cosa. Pero no voy a caer en esa tentación. De repente, al final, si nos da tiempo, vamos a hablar un pedacito. Y es interesante, May, disculpe que le... Usted aquí con libertad nomás, corta. Gracias, que le corte. No, sí, es una pena. Por un lado, la parte académica se ve, digamos, en niveles superiores que se está alcanzando, ¿no? Que estamos en vías de alcanzar la excelencia. Sin embargo, hay temas preocupantes en el sistema universitario. Vemos noticias de Cochabamba, vemos noticias de La Paz, donde la universidad prácticamente está cayendo en una decadencia de valores principalmente, ¿no? Y de ahí es el asunto de que acarrea o ocasiona otros problemas, ¿no? Entonces, el tema de la universidad yo creo que hay que hablarlo y hay que hacer un análisis crítico, obviamente, para que se pueda arreglar o recomponer y direccionar el manejo de las universidades públicas. Yo creo que para ese análisis, Jorge, es central la honestidad, la sinceridad, ¿no? Yo creo que el gran problema ahorita es que es muy difícil hablar o decir llamar a las cosas por su nombre. Hay mucha protección, hay mucho feudo, y no hablo solamente en este caso del rector, porque ahorita las críticas están dirigidas a la gestión de Rosa, pero esto viene arrastrándose de años, ¿no? Y uno ve, es en el sector de los estudiantes, es en la parte, ¿ha visto lo que ha pasado con el seguro de salud? Han tenido que sacar al directorio, hay una interventora ahorita en el seguro, es realmente un tema muy, muy grave, y me voy a acordar de mi amigo Lucho Andia, que él se molesta muchas veces, y tiene razón, cuando desde el periodismo o desde otros líderes de opinión generalizamos y decimos que es todo un desastre en la universidad. Porque dentro de la universidad hay gente muy valiosa que ama, aquí tengo al frente un amante de la René Moreno, ¿no? Pero es como, tengo la impresión yo, como si lucharan contra un muro difícil de derribar, ¿no? Sí. Mucha gente buena, gente que ama realmente la docencia. Conozco muchos docentes que trabajan gratis todavía, que no tienen ni siquiera ítem, ni cobran ni nada, y van porque les encanta. Ese es el gran problema, Creo que no es justo lo que están haciendo, de hacer a trabajar a buenos profesionales muy por varios años gratis, a la espera de que en algún momento alguien se apiade de ellos y le den una carga horaria como corresponde, ¿no? Es un tema, sí, que creo que no tiene solución todavía, ni va a tener, por un tema presupuestario más que todo. Pero es importante que la universidad logre captar a los mejores profesionales para docencia, ¿no? Para que sean sus docentes. Mire, cuando yo empecé a estudiar en el año 96 economía, en la universidad tenía falencias en el tema de docentes, no habían casi docentes. Entonces, el tema de los docentes que nos daban clases, algunas clases, ¿no? Eran más teóricos. Y lo que necesitamos es gente con experiencia, que vaya y transmita las experiencias. Y obviamente la teoría es muy importante, pero un mix de estos dos, yo creo que garantizaría la buena formación, la excelente formación de los profesionales, ¿no? Y elevaría el nivel de nuestra universidad, Gabriel René Moreno, a posicionarla como una de las mejores de Bolivia, y por qué no estar dentro de los rankings internacionales de universidades más importantes en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí hay una tarea pendiente del Colegio de Economistas, de todos los colegios, de toda la gente que realmente sabe cuán importante es la René Moreno, o sea, la universidad pública para la gran mayoría de bachilleres que sale cada año, ¿no? Y para la región, creo que ese es un tema, debe de estar en la agenda del Colegio Departamental de Economistas, ¿o no? Sí, justamente está dentro de nuestra agenda de trabajo la vinculación estrecha justamente con la carrera de economía principalmente, por un lado con los docentes de la carrera,
y vamos a llegar también a tener una relación con los mismos estudiantes, porque tenemos que acompañar, digamos, a los futuros afiliados a nuestro colegio. Tienen que sentirse identificados y tienen que tener las ganas de aportar, digamos, ¿no? Saliendo de la universidad y afiliándose al Colegio Departamental de Economistas y aportar de esta forma a generar las corrientes de opinión y hacer hacer buenas prácticas, digamos, en cuanto a la profesión. Principalmente ahora que ya tenemos el tema de las autonomías y que tenemos los tres principales niveles de gobierno, como es el central, departamental y municipal. Entonces ahí debe haber una mayor demanda de economistas, ¿no? Porque son los encargados a realizar o a plantear las planificaciones de las regiones, de las economías en sí, ¿no? Así como de elaboración de los proyectos, o por lo menos participar en los proyectos más importantes de las diferentes regiones, ya sean municipales o departamentales, ¿no? ¿Sabe qué yo quisiera pedirle al colegio? Mira, antes de comenzar la entrevista ya le estoy bombardeando con pedidos, pero de verdad, lo digo hasta por experiencia, ¿no? Yo pues creo que debería de haber una materia que sea transversal desde prekinder, no digo bachiller o en otras, desde prekinder, y en todas las carreras además, de manejos básicos, ¿no? De finanzas, de conocimientos básicos de economía, porque nosotros que somos periodistas, por ejemplo, queremos al momento de montar o hacer una empresa, nos va muy mal, porque no tenemos idea de cómo se administra nada, ¿no? No tenemos conocimientos básicos. Yo digo, el colegio podría hacer una alianza con los colegios, desde chiquitito uno debería, ¿no?, de ir enseñándole cómo se maneja, no importa qué vaya a hacer uno después en la vida, pero es o no una base importante la economía en la formación de cualquier profesional, Jorge. Es muy importante. La economía está en el ambiente, digo yo. Ahora, de hacerla bien depende obviamente de nuestra capacidad y de nuestra formación. Yo digo que hasta cuando respiramos nosotros hacemos economía. Entonces es muy importante el tener las nociones de lo que es economía, ¿no? Y cómo afecta a las personas, cómo afecta a las empresas. Y obviamente cuando voy a crear yo una unidad de negocios o una empresa, un emprendimiento, ¿no? Uno de los análisis que debo hacer es el análisis del entorno. Entonces, este análisis del entorno, ¿qué te permite? Tener una visión, tener una óptica de cómo está la región, cómo está el país para poder invertir. Y si es que puedo invertir en la actividad económica que estoy pensando, ¿no? Porque obviamente hay actividades que no conviene invertir desde el punto de vista del enfoque del entorno económico en sí, por las leyes, por las restricciones, ¿no? Entonces, es muy importante tener esa noción, ¿no?, del análisis del entorno, y el entorno básicamente se va a poder entender a los principales indicadores de la economía, como son el crecimiento. Ya me ha dado ganas de hacerle 500 preguntas. Solamente un comentario, por ejemplo, otro conocimiento que es básico y no lo tenemos, es eso que usted dice, primero saber si conviene o no el rubro que quiero meterme. Pero la otra dificultad que tenemos es que no sabemos nosotros cómo hacer una estructura de costo y cómo fijar el valor del servicio que vamos a ofrecer. Exactamente. ¿No? O cuánto cuesta nuestro trabajo. Oiga, los periodistas, sobre todo, yo me topo eso siempre con nosotros, ¿no? David le ofrece un trabajo y nunca, pucha, oiga, ¿cuánto cobraré? No sabemos eso, lo elemental. Pero no me quiero ir por ahí porque usted ha tocado un tema y voy a enganchar de una vez con el fondo, con el motivo principal de esta entrevista, que ya, miércoles, yo tengo ganas de conversar de todo. Podría quedarme 4 horas aquí con Jorge a camine o no. Pero hay condiciones interesantes en Bolivia en este momento para continuar invirtiendo, ¿y dónde? Y estamos fresquinga la noticia del incremento del 50%, 48% de las tarifas de gas para la industria nacional, ¿no?
Le pregunto al economista, Nuevingo, estrenando el cargo de presidente del Colegio Departamental de Economistas, no hace ni una semana, ¿no? ¿Fue cuando fue la posesión? Una semana, el anterior viernes. O sea que hay motivo para festejar. Traiga el champán. Un café, Jorge, por lo menos. No, es que la señora, ¿dónde está nuestra cafecera? No, eso vamos a ajustar, porque a las 8 ya yo quiero un café aquí, no a las 9. Es bueno para despertar por completo un cafecito, claro, a las 8 de la mañana, ¿no? Claro. Sí, no, el tema del incremento en la tarifa de gas fue un tema, como dijo don Jorge Arias, presidente de la CAINCO, un balde de agua fría, principalmente para el empresariado y más aún para los industriales, ¿no? Porque ya de ver nomás el porcentaje uno se asusta. 48%. 48% es significativo. Si bien para algunos, por la cantidad de consumo que tienen de gas, puede ser manejable, pero para la mayoría no. Estuvimos analizando el tema de esta medida unilateral y comentando con algunos amigos y colegas lo que debió hacer y lo que debe hacer el gobierno, no digo Estado, el gobierno, la gente que nos está gobernando por ahora en estos tiempos, debe llamar a las partes que intervienen, obviamente para poder negociar la forma de cómo se va a incrementar alguna tarifa. De que es necesario, sí, el ajuste de las tarifas es necesario, ¿no? Eso no lo vamos a negar, pero no podemos nosotros tener estas noticias de un incremento de un 48%, hasta un 48%, en un insumo tan importante como es el gas para la industria. Central. Exacto, sin gas prácticamente podemos empezar a paralizar el aparato industrial, productivo industrial. Entonces es muy importante lo que creo ha logrado la CAINCO, en que hacerse escuchar, o al menos, y también el gobierno en sí, digamos, aceptar reunirse y generar una mesa de trabajo para ver la forma de cómo conllevar este incremento, ¿no? Ayer en la mañana yo mencionaba un tema que es importante. Hagámoslo gradual. No podemos ser tan draconianos de agarrar y decir, bueno, te subimos el 50% porque te subimos el 50%. Es necesario porque hace 20 años que no se regula la tarifa, ahora lo vamos a hacer de golpe. No. Entonces, Que además no es verdad que hace 20 años que no se regula la tarifa. No, eso claro que no, pero eso es lo que nos hacen entender varias personas del gobierno, ¿no? Que tal vez no son entendidos en el tema, ¿no? Pero sabemos que se regula, no cada año, pero sí por un lapso de tiempo, el tema del incremento de... Ahora, mire, el gobierno está necesitando plata. Para mí el tema de fondo es ese, ¿o no? Y claro, yo mirando la estructura, porque anoche me puse a leer, casi el 50% del consumo de gas natural lo genera la industria. Exactamente. El consumo domiciliario es 3%, no es nada, ¿no? El comercial es 30 y tantos %, algo así. El de vehículos es poco. El doméstico es 7% y el de vehículo es 3%. Les cuento que tengo unos datos, dice el 3%. ¿Sí? Ayer he sacado de la Cámara Nacional de Industria. Porque el más bajo en sí es el de vehículo. Mire, le voy a mostrar. ¿Dónde está mi lente aquí? ¿Dónde lo puse mis lentes? Va. ¿Y por qué están atrás de mi computadora? ¿Cómo llegaron allá mis lentes? Pero bueno, ese es un dato que puede ser marginal o no significativo, no digamos, para el problema central, que es el tema del consumo del gas por las industrias, ¿no? Claro, 50.6% el consumo de la industria. Y en orden estable el consumo comercial, el de vehículos y el doméstico de último está aquí en esta lista. Yo tengo unas estadísticas, bueno, que al revés. Diferente. No, los dos últimos en realidad, ¿no? Uh-huh. Compone que el vehicular está en último Pero nivel. a lo que me voy es que el gobierno ha buscado cuál es el que va a generar
mayor retorno en el incremento, y el que puede provocar menos pataleta, porque además lo tenemos ya en el bolsillo los empresarios, ya, metámoslo a la industria. Podemos entrar a ese otro tema, al tema de los ingresos, pero cerremos primero el tema del gas. ¿Qué va a pasar si se mantiene esta resolución de la ANH? Va a afectar directamente a los costos. Ya las industrias ya tienen precios pactados la mayoría y no pueden modificar sus precios. Entonces va a afectar directamente a los márgenes de las empresas industriales, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo afecto un margen o una ganancia de las empresas, en este caso industriales? No, me gusta a mí dar este ejemplo. Las empresas están hechas para ganar plata, para generar plata, ganancias, obviamente el lucro. El lucro. Eso no lo podemos negar ni se lo va a negar, ¿no? Sin embargo, el empresario, ¿qué es lo que hace? Y esa visión, de repente, la parte estatal no sé, no lo ve así, no sé, será por política, por ideología, no sé. Pero el empresario busca ganancia, la mayor ganancia que pueda. ¿Pero para qué? Para generar más ganancia, para hacer crecer su empresa o su industria. ¿Me entiende? Entonces, con esos mayores márgenes, yo estoy con tecnología de punta, yo contrato más personas para trabajar, yo produzco más, vendo más, copo el mercado interno y pienso en exportar. Se mueve la economía. Se mueve la economía. Sin embargo, si yo agarro y digo como gobierno, como Estado, estás ganando mucho, dame un porcentaje más nomás, ¿no? Está bien. Hacen las leyes, yo cumplo, le doy, pero por lo tanto voy a tener un margen menos para invertir y la voy a pensar si voy a seguir invirtiendo. Entonces, pucha, hay que pagar muchos beneficios sociales, hay que pagar impuestos, hay que pagar insumos caros. Me mantendré, sobreviviré. Y entonces, para sobrevivir, ¿qué hago? Empiezo a botar gente, empiezo a comprar menos insumos, ¿me entiendes? Esa es la economía. Exactamente, esa es la economía del empresario, ¿no? Porque, como le digo, el empresario sí, genera plata, un porcentaje obviamente es para su vida, ¿no? Para sus gastos personales, pero gran parte es para reinvertir. Jorge, ¿esa es la situación ahorita en Bolivia? Lamentablemente sí. Veamos el tema de la creación de empresas y el cierre de las empresas, que es un tema importante. Que he visto, no sé si usted lo tiene ese dato, yo no lo tengo en mente, pero es increíble cómo se están cerrando negocios a nivel nacional, no es solamente en Santa Cruz, ¿no? Eso te da dos lecturas que podríamos sacar una sola conclusión. La primera lectura es que se están creando empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía hay credibilidad de que en Bolivia se puede hacer empresa y se puede ganar plata. Eso es importante. Por otro lado, tenemos el cierre de las empresas, que en los últimos 3 años se ha incrementado de forma significativa, y podemos decir que históricamente en los últimos 3 años es cuando más se han registrado cierre de empresas. ¿Tiene una cifra? Ahorita no. ¿Porcentaje? Ahorita, pero estábamos hablando de que el 2016 alrededor de unas 12.000 empresas se habían llegado a cerrar, ¿no? El tema que son las que se cierran formalmente. Ahora, sería bueno también saber las empresas que cierran y que no hacen el registro en Fundempresa. Pero ya están sin actividad. Exactamente. Son empresas que están registradas, que no han hecho su cierre, ¿no? Sin embargo, en la vida real ya no funcionan. ¿Qué sectores son los que están más afectados en la economía boliviana en este momento, Jorge? El principal sector, el más importante para la economía boliviana es el hidrocarburo. Obviamente por la catástrofe de precios del petróleo a nivel internacional. Los hidrocarburos están ligados directamente con el precio internacional del petróleo. Y lamentablemente nuestros ingresos
nuestros ingresos como Estado están apoyados fuertemente en este sector. A la fecha, viendo unos datos estadísticos el otro día, hemos vuelto a tener ganancias del 2005. O sea, hemos bajado abruptamente nuestras recaudaciones por el tema de impuestos a los hidrocarburos. Es como retroceder una década. Básicamente hemos vuelto 10 años atrás en ingresos, ¿no? Y nuestro aparato productivo y estatal ha crecido hasta 3 veces más, ¿no? Más o menos, queriendo hablar en porcentaje porque los números exactos no los tengo en la mente, ¿no? Entonces, el principal sector que se ha afectado es hidrocarburos. ¿Y eso en qué afecta? Afecta en que Yacimiento tenga que retirar personal. El otro día tenemos la noticia que habían votado 1.000 empleados. Afecta en la estructura misma de la principal empresa de Bolivia, que es Yacimiento. Ya se están haciendo reestructuraciones. Eso es importante porque tienen la buena lectura y sabemos que, como es dinámica la economía, ellos tienen también que hacer una lectura correcta en el momento indicado para poder minimizar los efectos en cuanto a costos y poder generar utilidades que Bolivia los necesita. Afecta en que ya no va a contratar a las empresas de servicios. Muchas empresas de servicios. De hecho, ya se han cerrado varias de esas empresas. Exactamente, empresas que le dan servicio de yacimiento, ¿no? Hay muchas que se han quedado sin trabajo, hay muchas que han disminuido trabajo y hay otras que ya se han cerrado. Han quebrado, inclusive algunas están con problemas y tienen problemas de seguridad social, no le pagan a sus empleados, no pagan a sus proveedores. Entonces, el sector de hidrocarburos es el más golpeado, ¿no? Pese a eso, hay, digamos, intenciones de inversiones de empresas extranjeras. Eso es lo bueno, digamos, de que el negocio es así. En una época vas a ganar harta plata y en otra vas a perder. Lo que tienes que saber es controlar, digamos, y manejar estos flujos, digamos, o estas fluctuaciones más bien. Otro sector que ha sentido mucho el golpe, digamos, de los precios internacionales es la minería, también el tema de los commodities, como ser la soya, el trigo. Han tenido bajas importantes el año pasado en los precios, ¿no? Nosotros, como bolivianos, voy a hablar así, creamos la empresa boliviana del oro y compramos oro porque el precio estaba muy interesante a nivel mundial y había una proyección inicial de que iba a seguir creciendo. Entonces, no sé si usted ha escuchado de la empresa boliviana del oro. Es del gobierno. Es del Estado en realidad, pero obviamente En realidad es del gobierno, Jorge. No lo veamos así, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que se ha venido a pique el precio del oro. Entonces, es un negocio que si nosotros capitalizamos ese oro, nos va a ir mal, ¿no? Así como nos ha ido mal con varias empresas estatales creadas, ¿no? Y esto... No quiero ser pesimista ni quiero que después me digan, pucha, estamos mal, ¿no? Solamente que tenemos que decir lo que corresponde y de una forma que no afecte, digamos, al entorno económico, ¿no? Pero hemos tenido graves problemas con las empresas estatales, ¿no? Las ideas son espectaculares, no hay que negarlo. Las ideas son espectaculares. Hemos fallado tal vez en la parte de gestión. ¿Pero por qué? Pero no creo que haya un problema de fondo ahí. El tema de... siempre se ha dicho que el Estado es mal administrador, ¿no? Está bien que el Estado tenga unas empresas estratégicas, pero a ver, por ejemplo, voy a acordarme de una. El ingenio azucarero en San Buenaventura. Esa no es una empresa estratégica. La han hecho en un lugar donde no tenía ni siquiera caña asegurada para alimentar al ingenio, Jorge. Ni mercado, y habiendo ingenios que ya cubren el mercado y que tienen posibilidad incluso de participar con exportaciones. O sea, eso no es una idea brillante, es una idea pésima. Le comento, estuvimos en un foro económico en Montero con una participación muy interesante del ingenio Guavirá y se habló del tema de San Buenaventura. Y comentaba también cómo empezó Guavirá. Y Guavirá en su comienzo era un poco peor que San Buenaventura hoy día.
Entonces, la idea de los ingenios en realidad no son malas ideas, solamente que son proyectos a largo plazo, y lo que tenemos una planificación de repente, ¿no?, que no está hecha para eso. Estamos hablando que tenemos que esperar por lo menos unos 10 años. Pero a ver, en una situación de crisis, donde hay prioridades que uno dice, no, en vez de esto que ya existen ingenios que nos pueden abastecer, ¿qué es lo que nos falta? Tal. A eso me voy, a un tema de fondo. El tema de esta empresa se creó cuando no tenemos crisis. Ahora, hablando de temas, prioridades, se puede decir, de inversiones, yo voy a tomar voy a tocar el punto, voy a poner el dedo en la llaga, como se dice. Tenemos el tema de Puerto Bush. El famoso Puerto Bush. Es una idea espectacular. Yo no sé, el gobierno no ha dicho ni Q, como decimos nosotros, después que ha tenido como 2-3 meses problemas con la aduana chilena, ¿no? En Santa Cruz ha habido se generó un escenario para nuevamente impulsar el tema de Puerto Bush, pero autoridades nacionales no he visto que se pronuncien, ¿no? Sin embargo, es una necesidad no para Santa Cruz solamente, es para Bolivia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que deberían poner en agenda las autoridades del centralismo el tema de Puerto Bush. Es muy importante, y estamos hablando de una inversión que asciende más o menos a los $600 millones, ya que en un proyecto a diseño final. O sea, estamos hablando de, bueno, que sean 600, que sean 1.000 millones, ¿no? Con barcaza, con todo. Sí, creo que el tren urbano es más o menos 700 millones. Imagínense, estamos invirtiendo en tren urbano, estamos invirtiendo en teleférico. No digo que no sean necesarios. Exactamente. Solamente que todo lo que es transporte y es estatal en todas partes del mundo es deficitario. En cambio, estamos hablando de un puerto, de una salida soberana al mar. ¿Por qué soberana? Vamos a trabajar sobre el río Paraguay, que son agua internacional, y vamos a salir al Atlántico. ¿Me entiende? No, tal vez si estuviera en Chapare, Puerto Bush, hubiera estado ya funcionando. No, ya seguro que ya estuviéramos con una inversión de 10.000 millones de dólares, ¿no? Y pero lamentablemente entiendo el sarcasmo. Es una decisión política. Sarcasmo por no llorar, digamos, ¿no? Ahora, hay un dicho, ayer leía y decía, en periodos de crisis hay los que lloran y los que están fabricando pañuelos. Ah, exactamente, claro que sí. ¿Quiénes son esos que están ahorita en la ventaja de estar fabricando los pañuelos? ¿Qué sectores son los que pueden aprovechar y sobrellevar una crisis, Jorge? En realidad, el sector de golpeado, se puede decir, de servicio, sí, básicamente porque las empresas que están en este sector, si no hay las empresas que producen o que demandan bienes y servicios, se mueren. Es sencillo, como hablábamos con el tema del petróleo, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen ganancia en esta crisis? Yo creo que muy difícil es ver quién puede ganar en este tema de crisis, ¿no? Tal vez el dicho no, desde mi punto de vista, no aplicaría, digamos, hablando como país, ¿no? Entonces, si nos vamos un poco más a lo micro, ahí de repente podríamos asentar, pero en algunas actividades económicas. Por ejemplo. No, le voy a dar un ejemplo mientras voy pensando en la respuesta. Mire, me estoy acordando, tenemos pocos minutos, ya me está sacando sus papelitos. Me estoy acordando de lo que ha pasado recién con el supermercado Slang. Es verdad que uno puede decir, es que no supo enfrentar la competencia, no se actualizó, se estancó. No sé, podemos buscar un montón de razones. Pero como el supermercado Slang hay varios. O sea, en todos los niveles uno puede ver. Pero quiero que responda mi pregunta. Por ejemplo, en épocas de lluvia, ¿quiénes son los que ganan? Hablando de comercio.
¿no? Los que venden paraguas. Venden paraguas. En épocas de que las empresas empiezan a tener problemas, ¿quiénes son los que ganan? Los grandes empresarios que tienen la capacidad para comprar estas empresas. Las chicas. Y para inyectar capital, para apostar, ¿no? Apostar con la inyección de capital a que pueden ser mejores o por lo menos mantenerse en el mercado. El empresario, el inversor, lo que busca es poner plata y ganar plata, ¿no? Y obviamente que para eso tiene que tener la capacidad de análisis, y aquí no hay el ojo buen cubero, ¿no? Tiene que saber. Volviendo al tema inicial, rapidito, ¿no? Nosotros no sabemos hacer empresas, no sabemos. Y nosotros no queremos gastar 200, 500 dólares en contratar a una persona que sí sabe. Cuando de repente lo que voy a perder son 500 dólares y no voy a perder 20,000 dólares. Porque una persona que sabe me va a decir sí, hacerlo así, o si no te va a decir no es recomendable que te metas a este negocio, ¿no? Entonces, en este tema de crisis, obviamente, los que ganan son la gente que tiene el dinero para poder invertir. Vamos a un caso de crisis inmobiliaria. Ahorita los precios de la casa están disparados. Sí, pero ¿no? Está más difícil vender y alquilar en este momento que hace 3 años. Exactamente. Entonces, ¿quiénes van a ser los que se van a beneficiar en el caso de que entremos en una fuerte crisis inmobiliaria? La gente que tenga plata para comprar. Y esos son obviamente los que van a hacer los grandes negocios en esta época donde podemos decir que estamos entrando a una crisis económica. Para no hablar de crisis, estamos en una fuerte desaceleración económica. Es el término. Que esa es una manera elegante de decir es el crisis. término de moda. Ustedes mismos lo han dicho. Hace 2 años nosotros como Yo he leído colegas, una declaración de usted en eso, sí, diciendo eso. Sí, ya nosotros hace 2 años en un foro en la UPSA hablábamos de la desaceleración económica. Porque fíjese, los índices, según los organismos internacionales, en economía, Bolivia es la maravilla de Sudamérica. En todos los indicadores económicos estamos mejores que todos los otros países. O sea, le damos la batuta en economía a nivel Sudamérica hace 3 gestiones atrás. Con la salvedad de que los indicadores están sostenidos sobre la información que sale de los organismos oficiales. Exactamente. ¿No? Públicos. Y yo he visto, no solamente de los economistas, el mismo sector empresarial, haciendo muchas observaciones de fondo sobre cómo han ido modificando la construcción de estos indicadores. Sí, la verdad. Y eso hace variar también la lectura de la realidad económica. La modificación, por ejemplo, de la medición de la inflación. Ya sabemos que hubo una modificación en el tema de la inflación, de cómo calcular la inflación. Sin embargo, le comento que estas modificaciones son totalmente válidas. O sea, se hace dentro de un ambiente, se puede decir, académico, técnico. Entonces, el tema de incluir otros productos en la canasta familiar no está fuera de lo correcto, ¿no? De lo manejable, se puede decir. Pero sí, digamos, ha habido esa manipulación, ¿no? Obviamente para no reflejar índices reales de inflación. Fíjense que aún así hemos llegado a inflación de más del 10%, ¿no? Y la inflación, desde el punto de vista de algunos economistas, no es mala, sino que tenemos que saberla controlar. En la década anterior al 2005, por ejemplo, teníamos inflaciones súper bajas. Había el temor de la hiperinflación que pasamos el 85. Que ojalá Entonces, nunca vuelva ese tiempo. Ojalá nunca, ¿no? Hablábamos de hasta el 2004 de inflación de 1%, 2%, porque era el temor de la política económica, el tema de la inflación. Y en ese periodo, los economistas, ¿qué decían? Deberían largar la inflación para que el dinero en la economía te dinamice. Se mueva. Exactamente. Entonces, de cierta forma, empezando 2005, 2006 se hizo eso. Y entonces tuvimos una disparada de la inflación y se han sentido los precios. En el 2005, 2004, uno iba con 100 pesos al súper
y te llevas un carro lleno. Ahora vas con 100 pesos, no necesitas ni siquiera el carrito de mano. Te llevas 3, 4 cosas, ¿no? Pero obviamente eso es consecuencia del crecimiento de nuestra economía, ¿no? Eso conlleva el crecimiento. Es así que vamos, por ejemplo, al ingreso per cápita. A pesar que es un número frío, no es nada más que eso, no es la realidad. Pero ya estamos, este año se estima que lleguemos a $3.500 por persona. ¿Será? Es un número frío. Es un número frío que para comparar con otros países, las empresas y las instituciones lo utilizan. Yo digo que es un número engañoso. Por eso le digo. Pero realidad, existe, es el dato. En realidad es el Producto Interno Bruto dividido entre la población. Claro. ¿No? Es engañoso, sí. Y no es utilizado para generar políticas sociales, por ejemplo, o para analizar indicadores sociales o demográficos, digamos, ¿no? Entonces, es un indicador que está ahí y que siempre lo va a ver usted. Ingreso per cápita, si busca, le va a salir $3.500. Jorge Acamine ya me está haciendo... Está bien, tiene que ser mi represor del tiempo usted, David. Porque si no, me quedo hasta las 12 con Jorge. Jorge Acamine, esta es la primera vez que usted viene al programa. Va a venir más seguido, va a ser el tema de la economía, va a ser el tema este año y el próximo. Dicen sí, que 2019 va a ser el año más difícil, ¿no? Sí. Entonces ya sabe el camino, ya conoce el camino. Felicidades por estar a la cabeza del Colegio Departamental de Economistas. Me imagino que va a tener bastante trabajo ahí. Más todavía. Y sí, un día voy a volverlo a traer y vamos a hablar de economía y de universidad. Muchas gracias, May, por la invitación. Disponible cuando usted quiera. Le comento que el Colegio de Economistas no es solo Jorge Acamine. El Colegio de Economistas tiene un directorio, tiene afiliados. Entonces, el análisis que el directorio o los afiliados puedan hacer es totalmente válido, no en representación del colegio. Siempre se busca el pronunciamiento imparcial, no dando razón a ninguna parte, digamos, en temas políticos. Entonces, bajo ese concepto, ya sea Jorge Acamine u otra persona del directorio o afiliado del colegio que tengan conocimientos específicos de temas, doy un ejemplo, una persona muy reconocida, muy querida por los economistas, el licenciado Gary Rodríguez. Gary es nuestro pavito. Experto en comercio exterior. Sí. O sea, no vas a poner una balanza a Jorge Acamine, que es especialista en tributos, ¿no? Para hablar de comercio exterior, y ponerlo a Gary Rodríguez. Lo vamos a traer, ¿no?, para hablar de tributos, porque Dios santo. Gary Rodríguez, que es experto en comercio Viviana, exterior, tenemos, ¿no?, que ir a que nos asesore, Jorge, por favor, si nuestro dolor de cabeza es tributo. Entonces, como le digo, tenemos Carlos Schling, también excelente economista. También es nuestro Carlos Schling, José Luis Parada, José Luis Gary Parada. Rodríguez. ¿Qué otro economista es? Carlos Hugo Barberí. Carlos Hugo ha venido una sola vez. También tenemos muchas personas que generan corriente de opinión. Entonces, siempre estamos conversando con ellos. Teófilo Caballero también, ¿no? Y así muchos más, ¿no? Walter Morales, por ejemplo, también, que es el directorio hoy en día. Tenemos, la verdad, que una capacidad de análisis, capacidad para poder hablar de economía muy interesante. Nuestros profesores de la Gabriel también son, en la parte de la teoría económica, increíble cómo te manejan. Jorge, vamos a aprovechar, usted ya sabe que hay este espacio. Cualquier iniciativa, cualquier preocupación que tenga el Colegio de Economistas, sea bienvenida. Nosotros necesitamos llegar a la gente también con conceptos claros, ¿no? Con informaciones que permitan absolver dudas y dar mejores perspectivas, porque la verdad que yo estoy desalentada ahorita con nuestra economía. Ay, no, ¿para qué hablamos de tributos? Ya está el camino, va a haber muchas oportunidades de tenerlo de nuevo a Jorge Acamine Toledo aquí en Semanario 1, Periodismo sin Photoshop.